Fábrica Radio ya empezó. Bueno, estamos de regreso en la Fábrica Radio por Estrella 90.5 y también totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo a todo el corillo que está ahí. Vamos a aprovechar la ocasión para invitarte a que te suscribas, actives la campana. En vivo lo compartas con tus contactos para que más personas puedan seguir disfrutando de la Fábrica Radio totalmente en vivo. Y ahora vamos con Mesa de Acero. Y ustedes saben, chicos, que la semana pasada el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, presentó un plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, a los sectores vulnerables y a la producción nacional. Esta es una mesa de acero especial porque vamos a tratar este tema sobre estas medidas. Sin embargo, no lo vamos a hacer solos. Joni hoy nos ha traído un refuerzo, bueno, aquí se va a hablar bonito. Joni, ¿quién nos acompaña en Mesa de Acero? Siempre he dicho que es un gran hermano, es un hombre sobrepreparado, con una formación académica increíble, es economista, comunicador, analista político dominicano, un orgullo nuestro, quien ha participado en diversos programas de televisión y de radio, ganándose el respeto, el amor, el cariño del público. Ernesto Jiménez, mejor conocido como el Gurú. Gracias, qué lindo poder estar aquí. Siempre un placer compartir con mi hermana y amiga Joni Estrella en este programazo que ya yo le había dicho a Joni, tenía tiempo queriendo venir por acá. ¿Es verdad? Son jóvenes como programa, pero ya están sonando bastante. Ay, gracias, maestro, gracias. Ernesto, de verdad que para nosotros es un honor y queremos empezar contigo. Sí. Estas medidas que desde la semana pasada se anunciaron, mucha gente las da como medidas que van en pro de la clase media. Hay otros que dicen que sí, que están golpeando a lo grande, como estábamos esperando, pero hay mucha gente que todavía no entiende las medidas. Vamos a hacer un recuento aplatanadito de cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno para aliviarnos económicamente. Mira, es un proyecto de ley, porque a nivel constitucional los que tienen la potestad de cambiar o crear nuevos impuestos es el Congreso de la República Dominicana. Es lo primero. Y el proyecto de ley in extenso aún no lo tenemos. Eso se va a discutir. Está en el Congreso de la República, está ahí lo que se ha por momento planteado, pero esto va a sufrir o puede sufrir cambios. Por lo tanto, uno lo que tiene para hacer el análisis son las medidas presentadas por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía de la República Dominicana, en donde hay figuras impositivas novedosas, varias se quedan igual y se retiran otras, que es lo que vamos a hablar aquí hoy. Y hay que entender lo siguiente. Los impuestos son para el sector productivo una especie de mal necesario. Sí. Uno quisiera no tener que pagar impuestos. Incluso es muy famosa una frase del padre fundador de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que él decía: solo hay dos cosas que no podemos evitar en esta vida: la muerte y los impuestos. Oye, ¿con qué lo comparas? La muerte y el tío Sam. Sí, la muerte y los preñada también. No, mamá, eso se puede evitar. La que está preñada, está preñada. Eso se puede evitar, mamá. Evitémoslo. Después que tú estás preñada, no hay... No, yo dice que no se puede esconder. Okay. No hay forma. Una es preñada. Discúlpeme, licenciado. No, yo digo colega. Hay momentos en que es delicado. Uno lo dice de forma bien llana para que la gente entienda que cuando se habla de impuestos va a crear escozor. Claro. Y es natural que así sea. Pero bien, hay una crisis internacional que es innegable a raíz de ese ataque en febrero de Israel y los Estados Unidos sobre la República Islámica de Irán. Sí. Eso desató lo que se conoce una reducción de los términos de intercambio entre economías que no producimos petróleo y las que sí lo producen, por el aumento de los precios del petróleo. Sepan lo siguiente, facilito. Cada dólar que aumentan los combustibles a nivel internacional representa para el Estado dominicano la necesidad de buscar 50 o 60 dólares adicionales. Cada dólar. Lo repito, cada dólar. Cuando usted ve, que el barril del petróleo ha subido 30 dólares en los últimos 2 meses, eso quiere decir que hay que buscar adicional por lo menos 1.500 millones de dólares para poder costear ese aumento de los precios del barril del petróleo. Eso es para entenderlo rápido. Otro dato que es bueno saber rápido.
El gobierno dominicano para este año había hecho una previsión de 12.000 millones de pesos de gastos por concepto de combustibles para el año entero. A raíz de la crisis por la guerra en Irán, esto se ha tragado ya más de 20.000 millones. Wow. O sea, se gastó lo que se había consignado para el año entero en 6 meses y ya se lleva casi el doble de lo consignado. Eso es bueno que la gente lo entienda. ¿Y cómo nos termina impactando eso a nosotros de manera directa? Inflación. La inflación está por encima del rango meta del Banco Central. Dígase que lo que las autoridades habían estimado en aumento de precios, que era lo esperable para la economía y lo conveniente, ya se superó. Ante ese panorama, entonces, el gobierno presenta un plan para que esto no se siga deteriorando. Esa es la lógica inicial de todo lo que vamos a hablar hoy. Ernesto, algo que llama la atención y que asusta a la población es normal, esa palabra ajuste. Porque termina, obviamente, pagándola el ciudadano común. Claro. Entonces, en base a eso, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? Porque es que tenemos impuestos por aquí, impuestos por allá. Entonces, la clase media es la que se va apretando cada día más. La clase media está muy cargada, eso es verdad. Y yo creo que el gobierno está muy consciente de eso. Y no lo digo porque me interese, porque la verdad no me interesa hablar ni a favor ni en contra. Lo hago como economista, a nivel técnico. Claro. El gobierno sabe que cargar más a la clase media va a tener un resultado contraproducente. O sea, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es no empeorar aún más la situación que ya se ha venido deteriorando. Y si usted le pone más impuestos a la clase media, lo va a deteriorar mucho más y te puedes crear inclusive una tormenta política con protestas masivas en las calles. O sea, el gobierno no es loco, es lo que estoy diciendo en palabras un poquito más lindas. Y como ellos lo saben, ellos han intentado que este plan no afecte sensiblemente a la clase media. ¿Y cómo se ve eso? Ya hablando a nivel más concreto. Bueno, primero, el anticipo. El tan odiado anticipo, yo lo he analizado muchas veces en otros programas, para mí eso es un impuesto inmoral. ¿Por qué? Porque el anticipo lo que le dice al emprendedor es que, mira, tú todavía no has vendido la primera menta, pero sin vender ni cobrar la primera menta, tú me tienes que pagar a mí una proyección de lo que eso te va a dejar a ti de beneficio el año Entonces, que si la viene. proyección es que tú vas a vender 20 mentas, tú tienes que darme el Tú anticipo lo de las pagas, 20 mentas. pero si vendes 15. Exacto. Entonces, o sea, es un impuesto inmoral y que además desestimula la formalización. Este país tiene cerca del 56% de su tejido productivo en la informalidad y para seguir desarrollándonos necesitamos avanzar hacia la formalidad. ¿Y cómo tú estimulas a un emprendedor a formalizarse cuando le dicen, mira, tú te estás formalizando, pero ya tú vas a pagar un impuesto de algo que tú no has vendido? Claro. Es una locura. Tomando en cuenta cómo te fue el año anterior, eso es lo que ellos toman como... Sí, como claro, porque es una proyección. Ajá. Pero Y que cuando hay dinero, por favor, no se devuelve. Asumen que este anticipo que tú no, porque me ha pasado, me he quedado por debajo de lo que me cobraron, me golpean. Entonces, ¿me entiendes? Lo digo por experiencia propia, eso me está llevando el diablo. Técnicamente me está llevando el diablo. Yo la dejé ahí con una funda negra. Digo, claro, digo yo, échenme en mi cuarto que ustedes me cobraron, que yo no llegué hasta ahí, me quedé corta. Eso se queda ahí. ¿Y qué hacen ellos? Dije que me lo van a dejar en fondo. se queda ahí. Pero en fondo de qué? Yo no quiero que ellos tengan Para el año que viene. Exacto, pero y si el año que viene me va mal otra Mamá, tú no quieres que tengan y tu va como fondo. todo yo salá en estos días. Por eso te digo, es Pero- un impuesto inmoral. Pero Eso yo no es sé. Inmoral. es tigueraje fiscal. se Claro. podría decir. Yo no sé por qué es que aquí se cobra tanto impuesto por tantas cosas y cómo lo administran, porque esto está aquí hecho un desastre. Ahí hay otro punto importante. Nosotros pagamos, estoy hablando de la clase media, una carga tributaria alta, pero no recibimos a cambio. No recibimos una respuesta por servicios públicos de calidad por Ni a parte nivel del de gobierno. salud, ni de Esa es la educación. verdad. Nada. La clase Nada. media dominicana paga impuestos para educación, pero termina mandando a sus hijos a colegios privados. Pagamos 2 veces. Pagamos impuestos para que tengamos subsidio de energía eléctrica, pero tenemos que comprar plantas e inversores. Ay, Pagamos 2 veces. Pagamos impuestos para tener mejor seguridad, pero tenemos que contratar guardianes privados. Pagamos 2 veces. Y así con muchísimos temas que podemos ver. Pagamos impuestos para que los hospitales sirvan, pero Desastre. terminamos pagando clínicas privadas. Pagamos 2 veces. Esa es la tragedia de la clase media dominicana. Pagamos mucho, pero no recibimos a cambio calidad como la que merecemos. Pero bien, a nivel del anticipo, el gobierno plantea lo siguiente. A los microemprendedores, dígase los que venden menos de 12 millones de pesos al año, se retira el anticipo. Se elimina. Ok. Esa es una medida
que yo considero muy necesaria y justa si queremos formalizar más la economía. Yo he planteado que a los pequeños emprendedores también hay que eliminarle el anticipo, pero bien, el gobierno no quiso dejar de recibir esos chelitos adelante y lo que hizo fue que en vez de los 12 meses que se pagan de anticipo, los redujo a un consolidado de 3. Ok. Cada 4 meses se va a dar el palo. Esto es bueno y malo, digamos. Es bueno porque te quita la presión de flujo de caja de mes tras mes. Te da un alivio, digamos, de cash flow, ¿verdad? Ajá. Pero puede ser malo porque entonces el pequeño emprendedor ahora tiene que planificarse mejor. Y si tú te emocionas los primeros 2 o 3 meses y no te planificas para el 4.º mes con el consolidado, entonces ahí es que te puedes capitalizar feo. Ok. Entonces ahí el emprendedor, el pequeño emprendedor, tiene que planificarse un poquito mejor y el microemprendedor ya no tendrá que pagar anticipo. Ese digamos que es como el gran alivio que presenta el gobierno dominicano. Para el trabajador común y corriente, el asalariado, Ajá. el otro alivio que presenta el gobierno, estoy dando primero los caramelitos Sí, sí, para sí. luego del palo. Sí. Pero bien. Está muy bien. Vamos, sí, Está muy vamos bien, medio está muy llano. bien, está muy bien. El otro alivio que presenta el gobierno es para el trabajador. ¿Qué pasa con República Dominicana? La economía dominicana es una economía de bajos salarios. Eso todos lo sabemos. El 75%, escúchese bien, de todo el trabajador formal, lo repito, el 75% de los trabajadores formales dominicanos ganan menos de 40,000 pesos. Eso espanta. El 75. Para los amigos que nos ven desde fuera, yo sé que ustedes tienen una audiencia muy grande en Estados Unidos. Sí. El 75% de los trabajadores dominicanos ganan menos de $640 mensuales. Esa es la realidad de la República Dominicana. Ay, sí, eso. Y el gobierno lo sabe. ¿Qué ha hecho el gobierno entonces? Que todo el que gane menos de 40,000 pesos no pagará impuestos sobre la renta. Hay un tema aquí que es una especie de gancho. ¿Qué sucede? La ley tributaria dominicana indica que se debe hacer un ajuste de inflación con el impuesto sobre la renta para los trabajadores formales. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que si la inflación sube un 5%, los precios subieron un 5%, para proteger el valor del salario, debe entonces ese 5% aumentarse del impuesto sobre la renta para los trabajadores dominicanos. Yo sé que quizá ahí no se entendió muy bien. Vamos a decirlo ya en términos más concretos. Usted gana 20,000 pesos. Ajá. Bien. Tuvimos aumento de precio. Ok. Entonces, ¿qué te dice el gobierno? Bueno, mira, como aumentaron los precios, ya tú no vas a pagar impuestos sobre la renta con 20,000. No, ahora tú lo vas a pagar a partir de 21,000. Ok. 1,000 pesos, que representan el 5% de 20,000. Ahí se entendió. Como Sí, si fuera sí, un sí. bono. O sea, lo digo otra vez, yo sé, porque esto es complejo. Sí, porque yo misma estoy en el aire, doctor. Los precios No, no, subieron. A ver, Ajá. Es como si fuera un bono. sí, tú vas a entender, no, es impuesto, Ajá. pero te da una exoneración del impuesto. Tú ganas 20,000 pesos. vámonos Ok, por eso, ok. ¿verdad? Sí. El 5% de 20,000 es 1,000. Ajá. La inflación, los precios aumentaron un 5%. Ok. Entonces el gobierno te dice, como la inflación aumentó un 5%, tú vas a empezar a pagar el impuesto un 5% después de lo que tú ganas, que es Ok. 1,000. Ok. Ya tú no vas a pagar impuesto con 20,000, sino a partir de 21,000. Ok. O sea, el que gana 20,000 ya Ok, no va ya. a pagar el impuesto sobre la renta, sino a partir de 21,000. 21,000. Por eso puse el ejemplo del 5% con Entiendo, 20, que sí, es un sí. número redondo y fácil de entender. Bien. Acorde a la ley, eso debe hacerse año tras año. No se había hecho desde el 2018. Lo que quiere decir que el impuesto sobre la renta se pagaba a partir de hoy desde los 34,400 pesos, Sí. cuando debería empezarse a pagar desde los 53,000 pesos. ¿Se entiende ahora? O sea, el que gana 40,000 pesos paga impuesto que no debería Que no pagar. debería. Exacto. El que gana 45,000 paga un impuesto que no debería pagar. El que gana 50,000 paga un impuesto que no debería pagar porque no se ha respetado la ley. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, no lo vamos a dar, como dice la ley, hasta 53,000, pero como tantos trabajadores ganan menos de 40,000, vamos a llevarlo hasta 40,000. Pero entonces no están cumpliendo con la ley, No. Ernesto. Exacto. No, La- no, la- ya la están irresponsable. acomodando. Están por haciendo la los ley, cieguitos para- Pero digamos que sí, dan un caramelito Ah. para que esa masa tan grande de trabajadores ya no paguen impuestos sobre la renta, pero si cumplieran estrictamente la ley, fuera desde 53,000 pesos en adelante que se pagaría ese impuesto. Entonces, esas son las facilidades. Y permítanme terminar, no van a pagar anticipo todas las empresas del sector agropecuario, que ahí están tratando también de darle un alivio, un Sí. oxígeno a un sector tan importante. Y de para la mantener los economía precios, nacional. imagino, también. Claro, de los Ernesto, alimentos. has hablado del petróleo, has puntualizado mucho la clase media. Bajo tu criterio, ¿por qué consideras tú que el gobierno entiende que es necesario ese ajuste fiscal en este momento? ¿Es porque está en pro de la ciudadanía o porque estamos de cara a un año electoral? El tema con el año electoral hace que justamente el gobierno no haga una reforma fiscal integral.
porque este plan no es una reforma fiscal. Por eso se habla mucho de ajuste tributario, ajuste fiscal. Es como que se están viendo algunos puntos importantes que se van a transformar para tratar que la crisis que se generó con Irán no empeore mucho más. La gran reforma fiscal yo creo que la hará quizá un próximo gobierno. Ahí viene el asunto. ¿Por qué no se hace esa gran reforma fiscal? Porque estamos cerca de las elecciones y puede tener un impacto negativo eso. Fíjate que se toman estas medidas que alivian un poquito la carga sobre los trabajadores formales y sobre los emprendedores para justamente evitarse un estallido social. ¿Y a quién se va a cargar más fuerte? A los grandes empresarios. Las grandes empresas que venden más de 1.000 millones de pesos al año van a pagar un 30% de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las sociedades. Esto yo estoy seguro que se hizo con un consenso con los grandes empresarios. Sí hago la advertencia al gobierno. Ojo avisor para que esos grandes empresarios no se vean tentados a trasladar el peso del impuesto al costo final de los productos que terminaría afectando al pueblo llano. Igual el entonces gobierno sería como estuviéramos en círculo, Sí, porque claro. entonces Sí, una igual espiral. afectaría eso y nosotros somos los que compramos eso. Claro. Y la clase media va a seguir siendo Otra la vez. que paga el jodido Paga impuesto. todo. Dígame, Wanda. Justamente en ese sentido, y ya yéndonos quizá un poquito al término político, el tema de no hacer una reforma fiscal busca que el pueblo entienda que estamos escuchando y que en un año donde se acerca un proceso electoral estamos calmando a la gente para evitar una revuelta. Claro que sí. En la pregunta diste la respuesta, porque el asunto está en que la economía, inclusive cuando se empezaba a estudiar economía ya a nivel científico, por ahí por el siglo XVII, siglo XVIII, se llamaba economía política, porque va de la mano. La macroeconomía son medidas que vienen siempre impactadas por decisiones de políticos en los gobiernos a nivel mundial. Entonces, el gobierno cuando piensa en economía piensa inefablemente en política, y lo que le pase a la economía va a afectar el resultado electoral político, y al PRM le interesa seguir en el poder. A mí no me gusta tanto cuando ya yo estoy hablando de economía técnica meterme tanto a lo político, porque hay sectores envueltos que van a decir, Ernesto lo dice de esta manera. Claro, que lo estás El politizando. gurú habla de esta manera porque lo está politizando. Claro. Nada que ver. Y fíjense que intento no politizarlo, pero es evidente que el partido de gobierno, con medidas que afecta a la gente, tratará de hacerlo de la manera menos dolorosa posible para que no le haga daño a su perspectiva De cara a las electoral. urnas. Pero Evidentemente. en el caso de reducir el dinero que le toca a los partidos políticos, ahora en un proceso electoral, cuando quizás el mismo gobierno tiene más acceso al recurso porque está en el poder, ¿no pudiera afectar eso las decisiones políticas de cara al 2028? Claro. Esa fue una medida que se tomó fuera de este contexto, ¿verdad? De este ajuste que estamos analizando. Esa es otra medida. La pregunta es válida, pero quiero hacer la distinción. Esa fue otra medida que se tomó fuera de todo este paquete que estamos analizando. En torno a lo que preguntas, ciertamente, en países de instituciones débiles, no me refiero solo a este gobierno, esto también incluiría PLD, Fuerza del Pueblo, quien sea que gobierne. En países de instituciones débiles, el que está en el poder se sirve con la cuchara grande. Y por supuesto que le hace más daño a los partidos de oposición una reducción del presupuesto para campañas electorales que el daño que le pudiera hacer al gobierno, porque el gobierno hace campaña todos los días. Claro. Ya tiene el poder. Todos los días. Cuando usted ve una noticia como la de hoy en el periódico, que en Santiago el presidente inauguró tal y tal cosa, está haciendo campaña. Sí, es una campaña, de manera sí. indirecta Exacto. a favor de sí mismo y de su partido. Entonces, claro que sí, querida amiga. Esta medida afecta más a la oposición, sin lugar a dudas. Miren, cualquier pregunta, aquí tenemos a Ernesto Jiménez, Sí. el gurú. Cualquier pregunta que tenga nuestra audiencia puede escribirle en el live o puede llamarnos también al 809-531-9050 para preguntas, preguntas al gurú. Dígame, Chedi. Aparte de lo dicho de los impuestos, ¿a qué otro mercado va dirigida esta nueva medida? Sí. O sea, ¿qué va a tocar? Va a tocar. Además del asunto de los Muy impuestos. buena pregunta, porque uno Gracias. quisiera, Chedi, Yo estudié. uno quisiera que se hubiesen anunciado más medidas en torno a eficiencia del gasto.
más medidas en torno a cómo vamos a priorizar lo importante y recortar otros gastos que no son tan prioritarios. Ajá. Más medidas en torno a qué vamos a hacer con exoneraciones Privilegios. gigantísimas, privilegios inmensos que aparentemente Votar quería que las querías nos están llevando un fondo muy No, fuerte. eso no se usa ya. Sí, no, la quería. se Mi usa. amor, yo conozco más de 100 querías en Torres. No, mamá. Porque yo andaba buscando para comprar unos apartamentos y todos están cogidos por la querida. Ay, Padre Jehová. Ay, Ahí se Jehová del cayendo Verbo. dinero sucio. Pagando $2,000, esas mujeres no salen de ahí, Y no esas mujeres trabajan. no le aportan nada al Ay, país. Dios, Que ay, manden Dios. a esa querida para su casa otra Felicidades. vez. hay sectores que nunca son tocados. Mío. Hay privilegiados Ok. que nunca son Ernesto, eso tocados. mismo revisar nóminas innecesarias, por ejemplo. Claro, y temas como las exoneraciones. Señores, nosotros en temas de exoneraciones dejamos de percibir más de 380,000 millones de pesos al año. Wow. Eso es más que el presupuesto de educación. Las duplicidades, querido hermano. Ernesto. Es una locura. Una barbaridad. En torno a las duplicidades, mira, por eso te digo, no me quiero meter tanto en temas políticos, pero también ahí se puede avanzar bastante. Y como dice, y siguiendo con esa pregunta de Shady, tenemos que los grandes empresarios van a ser cargados más fuertemente. Repito, el gobierno que ponga atención para que ellos no tengan la, ¿verdad? Como que el ánimo de hacer lo que se ha hecho toda la vida. Sí. Para transferir ese impuesto al usuario final, que al Sí. final es clase media y más pobre. A nivel de clase media, hablamos ya de estos impuestos que van a ser derribados. A nivel de las clases más bajas, prácticamente no van a ser tocados en nada porque el ITEVIS no va a cambiar, no se amplió la base, no se aumentó en ese sentido. Es el impuesto más fácil de cobrar y el más difícil de evadir para los pobres y la clase media. Los ricos tienen más formas de evadir el ITEVIS. El ITEVIS se evade casi un 60% en República Dominicana. Guay. ¿Y tú puedes evadir ITEVIS cuando tú vas a un No supermercado? hay No, forma no hay alguna. forma. No puede, ¿verdad? No hay forma No. ¿Y si le alguna. hacemos la misma pregunta a los dueños del supermercado? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí nos frenamos. Ahí nos Ahí nos frenamos. frenamos, ¿verdad que sí? Claro. Bien. Diablo, coño. Hay un impuesto interesante que no sé, ustedes que estaban hablando de viajes antes de llegar a este bloque, a mí personalmente... Un viaje feo. A mí me fascina Madrid. Está bellísimo Madrid. Sí. Y la ciudad de Nueva York, aunque ciertamente huele a opioides, pero me encanta ir a ver a los Yankees de Señores, Nueva qué York. lindo. Ernesto, No Ernesto, voy a dejar de cualquier ir. persona hubiese dicho, esto huele a Esto huele a juca. Huele a Ernesto, opioides. No, no. a opioides. A opioides. Yo no Sí. voy a dejar de ir a ver a mis Yankees de Nueva York al Bronx. Estoy opiopiada. No, que el señor se opió desde Nueva York. Yo Dígame, no Lito. sabía a qué olía eso hasta que fui a Nueva York en la gestión de Eric Adams. Gracias Y a ahí Dios. me dijo un ¿Tú no pana, no, sabías? así es que huele. Y yo, a esto. Ay, Ya lo sé. Señores, pues el aplauso ahí para Ernesto. Brillante. Ernesto Jiménez, brillante, de verdad. Debe volver, Ernesto. Sí. Oh, yo feliz, Debe de verdad, volver. que Y lo he nosotros disfrutado. debemos dedicarle las 2 horas completas. No, de verdad, las 2 horas completas a hablar sobre el tema. Sobre todo dijiste que es un proyecto de ley. Ya cuando esté en discusiones en el Congreso Sí. y próximo a ser, no sé, aprobado o promulgado, lo que sea, debes volver para que entonces nos diga de este proyecto con qué nos quedamos, qué se quitó, qué se modificó. Les pido 30 segundos. Sí. ¿verdad? Sí. Sin Y un ánimo chin de más. abusar. Sin ser cavada. Sin ser, ¿verdad?, de ese genio de la comunicación, para lo siguiente. Miren, yo estoy liderando un proyecto de comunicación muy interesante. Mi amiga Joni Estrella me está apoyando, que se llama Gurú Media. Ok. Gurú Media es una plataforma de YouTube. Joni fue la segunda invitada, el primero fue Guido Gómez Mazara. Gracias. Joni Estrella va a estar Diablo. sí, apoyándome desde el inicio. ¿Y cuál es la lógica? Lo bonito de Gurú Media es que en ese canal de YouTube vamos a hablar de los temas que yo entiendo importan en cuanto al bienestar humano. Economía, tecnología, salud y bienestar. Ahí vamos a hablar también de finanzas, de inversiones, incluyendo sector inmobiliario, turismo. Los temas que le impactan a su vida van a ser tratados ahí por un equipo impresionante de profesionales que hacemos comunicación para transformar y mejorar la vida de la gente. Esa es la lógica de Gurú Media, que viene justamente del pensamiento y la concepción que yo tengo de la comunicación. La comunicación para mí solo tiene sentido si te ayuda a tener una vida mejor. Así que por favor apóyennos ahí en YouTube, Gurú Media de Ernesto Jiménez el Gurú. Ahí está, mire, yo estoy suscrito Voy allá. para Vaya al allá. canal de YouTube de Voy Gurú para Media. allá. Voy a Sí, ver sí. ahora desde que salga de aquí, voy a ver la Vale. conversación Yo voy con para allá. Guido y luego con Joni. Y Gracias. tu Instagram, brother, por favor. ahí. Ernesto Jiménez RD en Instagram. Ernesto, Aprecio un el último apoyo. mensaje Sí. mientras tanto a la población. Vamos a seguir observando lo que siempre debemos hacer en democracia. Siempre el pueblo en democracia debe ser muy sensato ante las decisiones de los políticos.
poderosos, porque los poderosos a lo largo de la historia piensan a favor de ellos y no a favor del pueblo. Quien debe defender el derecho del pueblo somos nosotros, los ciudadanos, siempre viendo con cuidado lo que decide el gobierno. Solo Así el pueblo mismo. salva el Así pueblo. Ahí está. Gracias, Ernesto.